Ok, muy buenas tardes, bienvenidos. Clase de Zohar, Paushat Kedoshim. Esta semana, bueno, ya explicamos un poquito la semana pasada del por qué estamos con la porción de Kedoshim y no de repente lo que sale en el calendario de ustedes. El que quiera ver los específicos, escuchen la clase de la semana pasada. Pero básicamente es porque estamos utilizando el calendario según la conciencia y lo que ocurre en Israel. Porque en definitiva, si no estamos en esa conciencia de Israel, ni para qué vamos a siquiera preocuparnos de escuchar la clase de Zohar. Muy bien, la porción de esta semana, igual que como habíamos explicado la semana pasada, generalmente esta es una porción que se lee todos los años, excepto uno como este, que es un año bisiesto. Esta porción se lee junto con la de la semana anterior, que es la de Ahadei Mot. Este año específicamente la tenemos de manera individual, con lo cual nos va a dar un poquito más de chance de explayarnos un poco más a lo que hay detrás de esto. Lo particular de esta porción la porción empieza diciendo, Dios le dijo a Moisés, habla con el pueblo de Israel y diles que Kedoshim Tiyu serán sagrados, puesto que yo soy Dios y soy sagrado. Sí, yo soy Yud-Kei Vav-Kei y soy sagrado. Y más allá de que hemos explicado que desde la interpretación cabalística de esta porción, la idea de serán sagrados, dile al pueblo de Israel que serán sagrados, no es necesariamente un precepto, no es una orden, no es Dios diciéndole a Moisés, dile a estos tipos que sean sagrados porque si no les voy a hacer tal y tal cosa, sino que en realidad está diciendo, avísale al pueblo de Israel que serán sagrados, que va a llegar un momento en la historia de su desarrollo espiritual en donde van a alcanzar el nivel de ser sagrados, de estar totalmente perfeccionados. Y literalmente es una promesa, si se acuerdan, en el curso inicial, en el curso Ser y Vivir Libres, en la clase número 4 mencionamos esto, de que los seres humanos andamos por el mundo, por la vida, con un cheque al portador, con una especie de garantía sí, literalmente es eso, una garantía emitida por la persona o la entidad del ente de préstamo o el caucionador más confiable o el que más recursos tiene en este universo, que es el creador mismo o es el sistema, que nos emite solo por nacer y por llegar a este mundo una especie de pagaré o una especie de cheque al portador que dice que va a llegar un momento en nuestra vida, ojalá en la que estamos literalmente viviendo ahora, en donde vamos a llegar a ser sagrados, es decir, donde vamos a haber terminado nuestra corrección. Y si uno lo entiende de esta forma, lo primero que tiene que entender es que el alivio ya está en camino, por decirlo de alguna forma. Si una persona tiene, no sé, una enfermedad, un dolor, y no sabe si ese dolor, si esa enfermedad tiene cura, se lo vive de una cierta forma que no es la misma que si la persona sabe que siente ese dolor, pero sabe que ya mandó a comprar, no sé, la medicina o el analgésico, o acaba de tomar el analgésico y sabe que dentro de media hora se le va a pasar el dolor. Cuando una persona tiene un problema financiero
y tiene acreedores que lo persiguen y no tiene con qué pagar, vive la situación de cierta forma. Cuando una persona que tiene problemas financieros, tiene acreedores que lo persiguen, tiene un cheque en su bolsillo que se puede cobrar dentro de una semana o 2 semanas o dentro de 6 meses, pero tiene un cheque que alcanza a cubrir ampliamente lo que debe, lo más seguro que ocurra es que deje de huir de los acreedores y que enfrente al acreedor y le diga, mira, sé que te debo tal cantidad de dinero, pero no tengo para pagártelo ahora, pero tengo un cheque de, en este caso, del sistema de Dios, como le quieran llamar, que dice que dentro de 6 meses voy a tener mucho más. Bueno, negociemos. ¿Cómo podemos hacer para que me dejes de perseguir y dejes de crear este caos en mi vida, con la condición de que yo te voy a pagar apenas pueda cobrar este cheque? Y tal vez voy a tener que pagar con interés, ¿sí? Pero la primordial diferencia es entre la sensación de estar totalmente perdidos y de no tener con qué pagar y no saber cómo la persona va a pagar, y por eso huye, a tener la capacidad de enfrentar la realidad y decir, bueno, hoy no soy el mejor esposo del mundo, no soy el mejor hombre de negocios del mundo, ni soy el mejor padre del mundo, ni soy el mejor maestro o el mejor alumno, pero va a haber un día en la historia de mi ser, de mi creación, en donde sí lo voy a hacer. Y tengo el cheque al portador, lo tengo solo por el hecho de haber nacido. Cuando un humano, con un alma encarna en un cuerpo en este mundo, tiene que saber que viene al mundo con esta promesa. Ahora hay gente que pareciera ser que, y con esto quiero decir que el hecho de que la persona entienda que la salvación está viniendo, en sí mismo es parte de la corrección y es parte de lo que de la mejora, el saber que está viniendo. Sin embargo, vemos gente a quienes pareciera ser que ese cheque lo cobran mucho más rápido que otros. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es cómo se despierta, cómo uno se acerca a efectivizar esa promesa. Y es muy fácil caer, sobre todo si uno lee la porción de la Torá de esta semana, entras a un libro a un Humash, abrís en la porción de esta semana y te vas a encontrar con que hay una gran cantidad de preceptos, ¿sí? Muchísimos, con lo cual pareciera ser como que simplemente es una cuestión de cuanto mayor cantidad de preceptos de la Torah puedas cumplir, más sagrado sos. Y la verdad es que conocemos, yo por lo menos conozco mucha gente que nunca en su vida ha abierto una Biblia, y que uno está en su presencia y que uno habla con ellos y uno entiende que tienen un cierto nivel de santidad que no hay en otras personas. Y después tenés un montón de personas que te pueden relatar la Biblia de la A a la Z. Lo vemos, vivimos en un mundo donde hay no sé cuántos curas procesados por violación de menores, y son personas que saben decirte la Biblia de la A a la Z, ¿sí? Que tienen todo el conocimiento, entonces quiero que de alguna forma podamos en esta clase entender cuál es la diferencia entre eso que pareciera ser que el camino para alcanzar la santidad es la Biblia, y que es cierto, es la Biblia, pero no es lo bíblico, no es ni la historia ni ni en sí el precepto por sí mismo.
la diferencia entre eso y entre realmente ir en cada etapa convirtiéndonos en algo más kadosh. Kadosh es esta idea de sagrado. Literalmente la raíz de la palabra kadosh en hebreo tiene que ver con completo. Es muy vago el decir que algo es, que una persona es un santo. ¿Qué lo hace un santo? Ser bueno, ¿sí? Y después, ¿cuál es el parámetro con el que uno mide quién es bueno y quién es malo? Y dentro del conocimiento de la Kabbalah, sabemos que no existe tal cosa como las personas buenas o las personas malas. El espectro no va entre el bueno y el malo, el espectro va entre el justo y el débil. ¿Sí? No es el débil y el fuerte, es el justo, y es cierto, para ser justo se requiere ser una persona fuerte. No se puede ser una persona justa y ser débil. ¿Por qué? Porque la persona que es débil por un lado va a caer en la debilidad del deseo de su cuerpo y por otro lado va a caer en la voluntad del otro. ¿Sí? La mayoría de lo que nosotros le llamamos a la gente a la que le llamamos gente buena es a la gente que le dice que sí a todo. ¿Sí? Le pedís algo y va y lo hace, es la gente predispuesta, y muchas veces la gente no es predispuesta, la gente simplemente no tiene la fortaleza de decir que no. Y al no tener esa fortaleza de decir que no, de alguna forma son débiles y terminan haciendo lo que el otro quiere, que les gana les da el título de persona buena, pero eso no quiere necesariamente decir que sea sagrado. Ahora, esta idea de Kadosh, Ki Kadosh Hashem, porque serán sagrados porque yo soy Dios y soy sagrado, lo que quiere decir en realidad es Ki Kadosh Hashem, quiere decir porque yo soy completo Yudkei Vavkei. ¿Sí? Es decir, la idea de lo sagrado, la idea de Dios, es cuando está completo el árbol. Y digo esto porque sé que la explicación de lo que vamos a empezar a hablar ahora no va a sonar como que tiene que ver con la porción de Kedoshim. De hecho, si prestan atención en la Torah, después de decir serán sagrados porque yo soy sagrado, empieza a explicar un montón de mandamientos, ¿sí? de ordenanzas o de mitzvot, de preceptos para cumplir. Ahora, el Ari, cuando empieza a explicar sobre esta parashá, nos dice lo siguiente. Dice, ahora bien, al haber entendido o al entender porque hay una sección, obviamente, en todos los preceptos y entre todas las cosas sagradas que una persona puede ver, el máximo de lo perfecto, el máximo de lo sagrado es el cuidado o la conexión con Shabbat, ¿sí? Con el día que ya es un día sagrado, ¿no? Ahora, lo particular o lo interesante que tiene la Torah es que prácticamente no hay ocasiones en donde la Torah se refiera al día de Shabbat en singular. La Torah generalmente cuando habla de Shabbat habla de Shabbatot, ¿sí? En plural. Y ya lo hemos explicado muchas veces que cuando la Torah dice algo en plural se refiere a dos. Cuando sale en singular es uno, cuando sale en plural es dos, y si ahora quisiera decir 5 Shabbats en lugar de 2, antes de ese plural estaría el número 5. Esto es algo que el Ari dice que tenemos que dar siempre atención, es que cuando la Torah quiere decirnos una cantidad de números, el número
y cuando es solo la palabra en plural se refiere a dos. Ahora bien, el Ari va a empezar a explicar por qué se habla de dos Shabbat, y con esto también vamos a empezar a entender de qué se trata la idea de Kedoshim, de cómo uno se acerca a convertirse en algo completo. ¿Sí? Olvidémonos por un rato de la percepción que tenemos de esta idea de sagrado, y vamos a tratar de entender que lo que la porción de la semana nos dice es, y Dios habló con Moisés y dijo, dile al pueblo que serán completos. ¿Sí? Vamos a sustituir en nuestra mente la idea de Kadosh con completo. Y también la idea de porque yo soy Dios y soy sagrado, también vamos a entender que lo que el Creador le está tratando de decir es porque yo estoy completo. Ahora, respecto a los Shabbatot, a estos dos Shabbats, o Shabbat en plural, el plural en hebreo de Shabbat, como es femenino, es Shabbat. Dice, ahora bien, a través del entendimiento, o habiendo entendido los ocho reyes, va a poder entender por qué la Torá se refiere a la palabra Shabbat en plural. ¿Sí? ¿Por qué Shabbatot y no Shabbat? Por cierto, si es la primera vez que escuchan esto, seguramente es porque no tomaron el curso 3 de Kabbalah aplicada a la vida diaria, que es donde explicamos los prototipos de mundos que existieron, o de humanos que existieron antes de esta creación en este mismo plano, o más allá de que si es en este mismo plano, no es antes de esta última creación en la que nosotros estamos, que es conocida como los reyes de Edom. Hubieron 8 reyes o 8 realidades, por llamarlo de alguna forma, cuales 7 desaparecieron o murieron o fueron destruidas, 7 mundos que fueron destruidos, y eventualmente el 8º terminó siendo reabsorbido y convirtiéndose en parte de este mundo en el que estamos nosotros. Y dice, con esta explicación que vamos a dar por qué la palabra Shabbat es normalmente utilizada en plural, también van a entender por qué es que este periodo de tiempo, el cual en el Talmud es llamado el segundo ciclo sabático, no es lo que los sabios anteriormente explicaron acerca de él. Se refiere a una diferencia, digamos, de opinión que hay entre la llegada del Ari y el entendimiento que el Ari le da al concepto de este segundo ciclo sabático. Y comienza diciendo lo siguiente, esto va a la esencia de nosotros cuando empezamos bíblicamente a escuchar acerca de la creación del mundo. Empezamos y en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo esto. Bueno, la Kabbalah explica que ese no es el principio. La palabra Bereshit, que quiere decir en el principio, tiene una razón de ser y el por qué está como primer palabra, pero ese no es verdaderamente el principio. Hay un principio previo a esto, y cuando lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, tenemos esta idea del Tzimtzum, del Big Bang, que es lo que en Kabbalah conocemos como el Tzimtzum, pero incluso antes de ese comienzo físico del Big Bang, hay una causa metafísica. ¿Sí? Entonces, a partir de esa causa metafísica, hubo una primer expansión o manifestación de creación que eventualmente devengó en lo que la ciencia va a conocer como el Big Bang, y en lo que
la Torah más tarde nos dice acerca de, y en el principio ocurrió tal y tal cosa. Entonces el Ari comienza explicando esto diciendo lo siguiente. Cuando el Creador quiso emanar las 10 sefirot, lo primero que hizo fue emanar las primeras 3, ¿sí? Keter, Jochma y Binah. Dice, y después de esto, de esta emanación de las primeras 3 sefirot, ocurrió el primer Shabbat celestial, ¿sí? Todavía no había tierra, no existía esta realidad física. Dice, pero después de la emanación de estas primeras 3 sefirot, es que aparece el primer Shabbat del que estamos hablando cuando se habla de Shabbat en plural. Ahora bien, dice, cuando él emanó estas primeras 3 sefirot, estamos hablando de Keter, Jochma y Binah, cuando él emanó estas primeras 3 sefirot, no lo hizo en una manera absolutamente rectificada, no estaban en un estado de perfección. Y la razón por la cual no estaban en un estado de perfección, no debe ser interpretado como que fue un error o como que la creación salió mal, sino como que era parte de una parte necesaria, evolutiva, dentro de un sistema que estaba siendo creado. Dice, ahora bien, por el hecho de que estas primeras 3 sefirot no fueron emanadas de una manera rectificada o de una manera perfecta, no se olviden, por favor, que las primeras 3 sefirot, Keter, Jochma y Binah, representan a los intelectos, ¿sí? En nuestra vida, en la idea original de la creación, todo lo que iba a ser creado, todo pensamiento que existió y existirá en la historia de la creación, estaba condensado en Keter, Jochma y Binah, ¿sí? Y sí, lo siguen estando. ¿Sí? Hay muchos que ya han sido revelados, pero la luz en sí del intelecto fue lo primero que fue emanado. Ahora dice, como esta emanación no fue en un estado de perfección, sino que era una especie de prototipo, ¿sí? de la conciencia o de la sabiduría o del entendimiento de la sabiduría, esa etapa no fue contada como tiempo, ¿sí? Porque nosotros tenemos esta idea de Shabbat como un séptimo día, porque tenemos en este mundo físico el concepto y la idea en sí del tiempo. Entonces dice, hasta ese momento es como que no había tiempo en la creación. Y de hecho es considerado como una especie de prototiempo. Fue una emanación o una creación que no estaba comprendida dentro de las reglas que nosotros conocemos hoy. Y por eso es algo que es muy difícil para nosotros de interpretar, porque no fue hasta que este mundo físico fue creado con el espacio y el tiempo de un planeta corporal y 7 días en una semana, 52 semanas en un año, estos ciclos del espiral del tiempo, hasta ese momento no existían. Dice, después de esta emanación, yo sé que la clase de Zohar de esta semana va a ser un poco difícil de entender, porque estamos apelando a algo que ocurrió antes de que hubieran humanos que tengan la percepción de la experimentación de esto que estamos hablando, con lo cual podemos tratar de darnos una idea, pero no es puntualmente algo que nosotros hayamos experimentado en un nivel físico, con lo cual hay una vaga memoria de esto que ocurrió en nuestra memoria celular, pero lamentablemente
es más fuerte la memoria, y ya van a ver por qué, la memoria que tenemos en nuestra célula de los reyes caídos de los mundos del caos, que la de nuestra percepción como vasija y como luz en esa etapa de la creación. De hecho, los cabalistas dicen que para cuando una persona comprende de una manera empírica, de una manera en donde puede sentir cómo fue la creación, también comprende que es algo que es imposible de transmitirle a otro humano que no esté en el mismo nivel. Con lo cual, si en este momento lo estás escuchando y lo estás pudiendo entender en su máxima extensión, y es probable que algunos de ustedes puedan hacer eso, sepan que ustedes están entendiendo algo que yo no entiendo. Pero está bien que sea así. Y ni me lo podrían decir, ni yo pudiera entender lo que ustedes están entendiendo. Dice, después de esta emanación de las primeras 3 sefirot que fueron emanadas en una forma imperfecta o impura, no, la palabra no es impura, es imperfecta, es decir, no completas, otro grupo diferente de 7 días, y esta idea de días es entre comillas, de 7 sefirot, fueron emanadas. Dice, y estas 7 emanaciones es lo que corresponden o se relacionan con estos 7 reyes, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, que estos reyes de 2 mundos fueron una siguiente emanación después del intelecto, pero que no hay en ellos ningún aspecto de intelecto, es decir, son aspectos de emoción, porque corresponden a los niveles inferiores al intelecto, que es la emoción y la acción. Dice, ellos son los que son llamados los reyes de Edom. Dice, ahora bien, en Shabbat, el 7º día de la semana primordial, o sea, de la primera semana que existió cuando empezó a existir la correlación del tiempo, el 8º rey fue emanado. El 8º rey se llamaba Adar. El 8º rey fue emanado. Una cosa que cabe destacar rápidamente, por las dudas que haya alguien escuchando la clase de Zohar que nunca tomó el curso, es que la razón por la cual los mundos de Edom, o estos reyes de Edom, son llamados los mundos del caos, y representan al caos que había o que hubo antes de que se creara el mundo de Tikkun, o el mundo de corrección, que es el mundo que nosotros conocemos. La razón por la cual cada vez que emanaba uno, inmediatamente, digamos, al terminarse ese día, ese rey o ese reinado o ese mundo era destruido, era porque la esencia de estos mundos, de los mundos del caos o los mundos de Edom, estaban hechos solo de la Sefirá de Malhut. ¿Sí? Tenían solo el aspecto del deseo de lo corporal, de lo físico, y no tenían capacidad alguna de percibir al otro, porque no había en ellos ningún aspecto de Zeirampin, no había ningún aspecto ni de Yesod, ni de ninguna de las Sefirot, Gesed, Teburat, Tiferet, Netzachot y Yesod, existían en estos mundos. Eran, por decirlo de alguna manera, una vasija absolutamente egoísta. Y la verdad que es buenísimo que este año toca la porción de Kedoshim en la misma semana de la cuenta del Omer, que estamos contando la semana de Geburah, ¿sí? La segunda semana del Omer, donde lo que trabajamos es precisamente el deseo, ¿sí? Geburah primordialmente representa 2 aspectos. El deseo, ¿sí? Es lo que succiona la luz de Gesed, es el deseo lo que hace que la luz descienda a este mundo físico. Por otro lado, es
la fortaleza, la capacidad. Cuando hablamos de los justos y los débiles, el débil es aquel que no tiene la capacidad intelectual de programar la fuerza de su deseo en pos de salir de sí mismo y percibir a los demás. Y ante la percepción de los demás, por supuesto, la originación de un nuevo tipo de deseo, que es el deseo de servir, de ser útil para la creación, de servir al otro. Muy bien, entonces continúa diciendo el Ari lo siguiente. Dice, siendo que las primeras 3 sefirot, es decir, Keter, Jochma y Binah, no estaban absolutamente rectificadas, eso en sí, el hecho de que el intelecto no haya estado rectificado, eso fue lo que mató a los reyes de Edom, a lo que hoy conocemos como los mundos caídos o los mundos del caos. ¿Sí? Porque si no llega un intelecto puro a una emoción, esa situación termina destruyéndose, termina en caos. Ahora bien, dice, la razón, ¿sí? La razón por la cual estos mundos terminaban siendo destruidos es porque no tenían la capacidad de absorber la cantidad de luz, la tremenda cantidad de luz que provenía del emanador, ¿sí? Si quieren llamarle Dios o como le quieran llamar, pero venimos de este mundo de emanación y hay un fluido de lo que se está recibiendo. Si no fluye, si no entra por un lado y sale por el otro, la presión que ejerce ese fluido, sobre todo si viene del emanador que tiene infinita cantidad de fluido, al entrar a una vasija o a un recipiente que tiene solo una cierta capacidad y más fluido trata de entrar en esa vasija, se produce lo que en la física se conoce como el apilamiento de fluido. El fluido se apila y empieza a generar presión. Y genera presión hasta que termina produciendo una de dos cosas. Un momento flector o un momento de corte. Generalmente siempre hay primero un momento flector, un momento en donde la vasija empieza a expandirse como un globo. Uno empieza a estar dentro de un globo y el globo se infla, se expande, y llega un momento en donde se corta, revienta. Lo mismo ocurre con una persona que recibe y no tiene conectividad con los demás, no tiene capacidad de dar o de transformar eso que recibe en algo que le permita a él dar algo, termina explotando, termina rompiéndose. Pero en definitiva es eso, es la incapacidad de contener la luz, no porque no es lo suficientemente grande, porque no existe una vasija lo suficientemente grande para contener la luz del mundo infinito. Lo que la vasija tiene que hacer es dejar de ser finalmente una vasija y convertirse en un caño, ¿sí? En un conducto de transmisión de luz, o de fluir en este caso, lo que fluye del... Dice, cuando eso no ocurre, el fluido mismo, la luz misma, se convierte en un juicio severo y estricto contra la vasija misma que termina matándola y anulándola. Ok. Y esto, si prestan un poco de atención, van a ver que esto se relaciona fácilmente a muchísimos aspectos de nuestras propias vidas, en donde hacemos esto, en donde recibimos y no, y como no somos canales de esa energía, ni hacia abajo ni hacia arriba, es decir, porque o no devolvemos la energía o no la
canalizamos nos termina inflando hasta que reventamos. De hecho, el sobrepeso es una forma biológica de una expresión de esto. Hablaba hace unos días con una amiga que entrena o le hace coaching a deportistas de alto rendimiento. Y una de las personas con las que trabaja es un boxeador. Para los boxeadores, los días antes de una pelea, ¿cómo se dice? El intake, lo que pueden comer y lo que comen y lo que dejan de comer es sumamente específico y se pesan cantidad de veces por día porque su principal o el primer enemigo que tienen antes de pelear no es el otro boxeador, sino es la balanza. Entonces, esta amiga mía compra un alfajor, me imagino que en todas partes conocen lo que es un alfajor, una galletita rellenas de dulce de leche. Compra un alfajor, le ofrece a compra me imagino, le ofrece y él le dice, no, yo no, jamás pudiera comer un alfajor porque se equilibra la balanza. A lo que ella le dice, esta es una persona que hace mucho mindfulness y es una persona muy espiritual, no lo había pensado desde ese punto de vista. La razón por la cual engordás cuando comes un alfajor es porque tenés toda una programación de tus entrenadores, de la sociedad, de todo, de que comer el alfajor engorda. Y ella le dice, si pudieras comer el alfajor sin culpa y realmente no engordarías. Obviamente el tipo se rió, qué sé yo. 2 semanas más tarde, el boxeador probó de comer, cuando ya no tenía el desafío con la balanza, pudo comer el alfajor y en definitiva comió lo que quería comer y no subió de peso. Y esto tiene que ver con que una parte importante de cómo uno expande los límites no subió de peso porque se convirtió en un canal, ¿sí? En lugar de estar pensando en sí mismo y el peso y la preocupación y la programación que tiene desde que cuando somos chicos que escuchamos a todo el mundo decir si comes mucho vas a subir de peso y esto y lo otro, y cuando no es relativo, es muy relativo. Hay gente que come desaforadamente y está siempre flaca y uno dice, no, bueno, es el metabolismo, es la genética, es esto, es lo otro. Bueno, sea como sea, no es directamente proporcional la cantidad de comida que alguien come y que esté flaco o esté gordo. Lo que sí tiene que ver es que cuanto más la persona se constituye a sí mismo como un canal de la luz pasa a través de él y no se estanca y no ensancha la vasija, ¿sí? Y el ensanchado de la vasija lo que está tratando de hacer es que está tratando de romperlo, ¿sí? Es hacerla sufrir a la vasija hasta que se produzca una perforación, un lugar por donde termine convirtiéndose en canal, es decir, dando esa energía, aunque sea por las malas. Y una de las formas de expandir los límites de la santidad de nuestra vida es entender que un alfajor, una porción de pizza, una relación sexual, lo que sea que le da placer al cuerpo, si nosotros nos reconocemos como algo más grande que solo el cuerpo físico que está ahí en este mundo de la sociedad, en este mundo de Hood, la persona tiene la capacidad de compartir esa energía con todos sus otros niveles de existencia, con el mundo de Yetzirah, con el mundo de Briah, con el mundo de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona
a través de su experiencia corporal y física en este mundo, en este plano del mundo de Malhut, eleva y comparte con todos los mundos su vida. El simple hecho de que la persona tenga la percepción de que él existe en todos los otros mundos, ya acerca la manifestación y el vínculo entre esa plenitud, esa completud de la que hablábamos, de lo que quiere decir Kadosh, con la vida de la persona. El mundo físico comienza a darle placer sin que le haga daño, porque de entrada la percepción que él tiene de sí mismo es una percepción de grandeza que no es la ni de la culpa que siente porque supuestamente está comiendo de más o está comiendo de algo que no es lo que debería. La idea de comer no es obviamente solamente desde el punto de vista de la alimentación física del cuerpo, sino de todo lo que la persona entra en contacto con. Todo, desde las relaciones humanas que tiene, de un todo, ¿sí? El reconocimiento de la persona de sí mismo como parte de algo mucho más grande de lo que él es solo físicamente en este mundo de Malhut, le completa y lo constituye a él como un canal y no como un recipiente en donde, como decíamos anteriormente, se apila el fluido, y el fluido lo que trata de hacer es de llegar a ir o a perforar la vasija o a finalmente romperla, ¿sí? A llegar a ese momento flector o ese momento de corte. Ok, volvemos a lo que estábamos leyendo del Ari. Ahora no puedo salir de la ventana de la transmisión porque necesito ver que no se nos corte otra vez. Volviendo al tema de los reyes de Edom, el Ari continúa diciendo lo siguiente. Dice, siendo que las primeras 3 sefirot no estaban totalmente rectificadas, estos reyes, cuando decimos estos reyes o de estos mundos, estamos hablando de estas vasijas también. Estas vasijas no pudieron contener la luz y eso fue lo que las destruyó, eso fue lo que hizo que murieran, lo que se conoce como la muerte de los reyes de Edom. El hecho de que no estuvieran lo suficientemente rectificadas hizo que estos reyes no pudieran contener la cantidad de luz que provenía del emanador. Y finalmente en lo que se termina convirtiendo esto es en un aspecto de juicio severo. Lo que hablamos anteriormente, la ruptura de la vasija. En definitiva, lo que la persona tiene que buscar es siempre el convertirse en un canal para que aquello que proviene del emanador pueda fluir a través de él y no termine sintiéndose como un juicio. Ahora bien, dice, ya hemos explicado en otro lugar, ese otro lugar se refiere al libro Etz HaChaim, sobre el árbol de la vida, dice, ya hemos explicado en otro lugar acerca del proceso de rectificación que se consigue a través de la separación de las cortinas, de las capas. Nosotros tenemos una idea de las sefirot emocionales, de las 6 sefirot de Zeirampin, como si fueran, o del árbol de la vida en general, como si fueran esferas, ¿sí? Y la razón por la cual utilizamos la idea de la esfera es porque, por un lado, tiene el no tener un principio y un fin, y esta continuidad de circulación de energía. Ahora, la realidad es que no son esferas, son capas.
son lo que vendría a ser en el equivalente al planeta Tierra, siendo el nivel de Malhut, y el Sol siendo el principio de ese gran pino, el lugar de donde recibimos luz. Nosotros en el mundo físico tenemos 7 capas, ¿sí? Las capas de la atmósfera, lo que conocemos como los 7 cielos, que si no fuera por esas capas de protección o de densidad a través de las cuales la luz tiene que pasar, nos enceguecería totalmente. Ahora, una de las y el propósito fundamental que tienen estas capas, estos filtros, no es algo negativo, no es que está haciendo algo negativo que produce la separación entre la vasija y las luces. Ok, seguimos. Parte número 2 de la clase de Zohar Parshat Kedoshim 2016. La razón por la cual fueron destruidos es porque no podían contener la totalidad de la luz que provenía del emanador, porque no tenían, literalmente porque no tenían capacidad de conectividad, no tenían la capacidad de transmitir esa luz que recibían, con lo cual no importa qué tan grande pueda ser sin importar qué tan grande pueda ser la vasija que una persona tenga, si no está transmitiendo, si no está permitiendo que esa luz fluya a través de él, es imposible que la persona finalmente pueda sostener la luz si es que la luz que está recibiendo proviene del creador, del emanador. ¿Por qué? Porque la luz del emanador es una luz infinita y por el simple hecho de la característica de esta luz, a menos que la persona fuera realmente una vasija infinita, y esto es, somos parte de la vasija del mundo infinito, pero no estamos todavía en un estado de corrección o de perfección en donde podemos recibir infinitamente la luz. Entonces, de la única forma que toda la luz puede pasar a través nuestro y no, que nosotros, de la única forma que nosotros podemos recibir luz infinita y que no nos dañe, es si puede pasar a través nuestro, no si nosotros podemos contener esa luz. No hay vasija en el plano de este mundo ilusorio del mundo de Asiá, de este mundo físico, que sea capaz de recibir y de contener toda la luz del mundo del Ein Sof o del creador o del emanador, como lo querramos llamar. Si nosotros pedimos toda la benevolencia divina y queremos tener todo, hay un concepto dentro de la Kabbalah que lo aprendemos de Jacob, que él literalmente tenía todo. Ahora, la idea de tener, nosotros la interpretamos desde la capacidad de contención, de cuánto podemos contener en un recipiente, con lo cual, para poder tener todo, deberíamos de ser la vasija del mundo infinito. Y si bien somos parte de esa vasija, nuestra incapacidad de reconocernos unidos a todas las otras personas, eso es lo que en definitiva nos limita. Si una persona pudiera sentir que cada ser humano del mundo, que todo objeto, que todo lo que existe en este universo, olvidemos del universo, por lo menos dentro del planeta Tierra, que cada animal, cada planta, cada río, todo es parte de él, ahí tal vez la persona pudiera activar su capacidad de vasija divina y de contener toda la luz de la creación. Pero como la mayoría de nosotros no somos capaces de hacer eso, la idea de pedir toda la beneficencia o benevolencia divina para nuestras vidas solo puede ser contenida si nosotros podemos transmitir esa energía.
Y lo que le ocurría a los reyes de los mundos del caos, de los mundos de los reyes de Edom, o por llamarlo de una forma menos alegórica, a los protomundos, a los mundos prototípicos que existieron antes de que evolucionara lo suficiente como para parecerse al mundo en el que nosotros estamos, es que esos mundos estaban hechos únicamente de la Sefirá de Malhut. ¿Qué quiere decir esto? Eran solo receptores, eran puro deseo egoísta, y por eso decía anteriormente que es interesante que nos toque esta parashá justo en la semana de la cuenta del Omer, que corresponde a Geburá, que es donde se origina el deseo egoísta, porque si bien Binah también es una sefirá de columna izquierda y está relacionada con el deseo, como es netamente intelectual y es un intelecto creador, si estuviera orientado hacia adentro y no hacia afuera, es decir, si fuera egoísta y no altruista, no recibiría intelecto de crear. Como Geburá es la primer emoción del lado izquierdo, del lado relacionado con el deseo, es el primer espacio físico, por decirlo de alguna forma, en donde se puede generar el egoísmo. Con lo cual es interesante que esta porción se dé en esta semana, no todos los años ocurre así, porque es una apertura, es una posibilidad más y es un momento propicio para analizar los sentidos esotéricos de esta porción y para desear recibir su energía y acercarnos a la Kedushá, ¿sí? A esta santidad de la que habla esta porción. Entonces, en definitiva, la razón por la cual no es posible, o más que no es posible, la razón por la cual las cosas terminan destruyéndose es simplemente por la incapacidad de transferir la luz. Y es algo muy sutil, porque mucha gente dice, bueno, pero yo doy diezmo, ¿sí? O hago donaciones o ayudo a los demás. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto? Diezmo no podés dar más de 20%, de hecho está arreglado de que es un mínimo de 10, pero no más de 20%. Con lo cual, si nuestra capacidad de contener la luz depende de contener y de manifestarla, depende de nuestra capacidad de transmitir esa misma luz, entonces si solo transmito, por decirlo de alguna forma, el 20%, hay un 80% que no voy a ser capaz de contener o de capitalizar. Hay una historia muy famosa de un tzadik, un rabino europeo que era muy cercano al rey, y otros consejeros del rey empezaron a ponerse celosos de él porque era un hombre muy sabio y el rey lo escuchaba constantemente, le pedía su opinión para todo y no así con los demás. Entonces decidieron inventar que el tipo estaba robándole a la corona. Y el rey le dijo, mira, yo no es que no confíe en ti, pero hay gente que está diciendo que tú estás robando y yo sé cuánto es lo que se te paga por el trabajo de asesor que haces. Así que quiero que me traigas un listado de todas tus posesiones. Un reporte de dominio, ¿no? Saber lo que hacemos hoy por fines impositivos, una declaración jurada de bienes. La cosa es que le dijo, bueno, me va a tardar mucho tiempo armarla, necesito unos días. Le dice, ¿cómo? ¿Tantos bienes tienes? Y él le dice, sí, en realidad sí. Le dice, bueno, te doy una semana.
pasa la semana y el rey le dice, ¿está lista tu declaración de todo lo que tienes? Y él le dice, no está del todo lista, pero porque hay muchas cosas que no me acuerdo bien, pero acá está lo mejor que pude juntar. Y le da una lista de muchas hojas en donde están escritas todas las donaciones que él hizo. Y el tipo le dice, yo te pedí que me hagas un listado de lo que es tuyo. ¿Sí? Y tú me trajiste un listado de dinero que regalaste. ¿Te estás burlando de mí? Y le dice, no. La casa que tengo y el carruaje y los 5 caballos y lo que sea, eso lo utilizo, pero eso no es mío, eso es suyo, eso es de su majestad. Lo que es mío, lo que tengo en mi cuenta, que es lo que es mío ahora y va a ser mío también el día que me muera, es todo lo que doné, ¿sí? Todo lo que di. Ahora, la historia tiene su moraleja y todo esto, pero lo importante es destacar que si dependiera de lo que damos en diezmo, en donaciones, en caridad, sacando que seas, no sé, algún gran filántropo que haya dado la mitad de su fortuna o lo que sea, la mayoría de nosotros, como tenemos que, no sé, pagar la hipoteca o el alquiler de la casa, tenemos que comprar comida, pagar la escuela de los niños, tenemos gastos, a veces ni siquiera llegamos a dar el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que solo eso que dimos estamos capitalizando y el resto no estamos siendo capaces de contener la luz o la beneficencia divina. Y esto es algo importante porque esto es uno de los lugares en donde uno empuja los límites de la santidad. Uno tiene que tratar de lograr que el 100% de lo que recibe en este mundo lo transmita. ¿Sí? Que él pueda hacer que no se quede estancado en él. Que de hecho, si prestan atención, la gente cuanto más temor tiene a que le falte económicamente, más engorda. ¿Sí? Cuando la gente empieza a no es como no es lo normal que la gente rica es la gente gorda del mundo porque tienen mucho dinero para comer. Lo normal es que hay una población del mundo que está en pobreza extrema que literalmente no tiene para comer, entonces son muy flaquitos. La mayoría de la gente rica no es gorda y la clase media baja suele ser la parte social, estrato social donde está la mayor cantidad de obesidad. Y esto es porque la persona siente miedo a la carencia, entonces ese miedo lo hace acumular, ¿sí? Con lo cual lo que está ocurriendo es que esa vasija se expande, por decirlo de alguna forma, porque la persona acumula, acopia, pero finalmente ese mismo acopio de energía lo termina matando, lo termina rompiendo, le termina dando un problema cardíaco. La capacidad de transmitir o de que todo lo que la persona reciba sea un medio para revelar luz en el mundo es una de las formas como nosotros cobramos ese cheque que dice que nuestras vidas van a ser perfectas. ¿Cómo se hace? No es que no pagues la escuela, no pagues el alquiler, no compres comida y dona todo el dinero. Dona una parte de dinero, haz tus obras de caridad, da el diezmo, lo que sea que quieras hacer está muy bien.
Ahora, ¿qué pasa con el otro 90% o el otro 80% del dinero que sí o sí lo tienes que gastar en el alquiler de tu casa, en pagarle la escuela a los niños, en comprar comida? ¿Sí? ¿Tu casa es un templo para la luz? ¿Es un lugar que le agrega valor a la creación? Lo que ocurre en tu casa, lo que se come en tu casa y la forma en cómo las personas comen en tu casa. ¿Sí? Ya de por sí, para la mayoría de las personas del mundo, cuando uno dice la casa, está hablando del 50% o más de sus ingresos mensuales. Entonces, ¿cómo es tu casa? ¿Qué ocurre en tu casa? ¿Qué energía provee al resto de la creación tu casa? Es una decisión personal y es una forma de hacer que de golpe ya no estás dando 10% de diezmo, ahora ya estás dando 60% de tu ingreso en diezmo si tu casa es un lugar que transmite energía al resto del mundo. Puede ser con algo tan simple como decir, bueno, yo me voy a ir a vivir a este lugar porque en este lugar, aunque tenga que pagar un poco más de alquiler, no sé, hay un área común que se puede utilizar para una vez por semana dar clases, formar un CAAL y dar clases en el Zoom, en el salón de usos múltiples en el área común de mi edificio. De repente convertiste ese lugar en donde vivís en un medio para que la luz de la creación que llega a través tuyo se expanda en Kedushá, en santidad, con lo cual lo que hiciste fue correr la barrera de el deseo egoísta de tener una casa que te proteja, porque esa es la razón por la cual queremos una casa y queremos que sea de ladrillo y que sea fuerte y que tenga seguridad y todo esto es porque sentimos que nos da protección. Corriste la barrera desde ese deseo egoísta de la casa como un medio de protección a la casa como un vehículo para dar. ¿Sí? Lo sacaste de Geburah y lo pasaste a Gesed. Y así con todo. El nivel de percepción que la persona tiene de sí mismo respecto a cuán grande él es, corre los límites de la santidad. Si la persona se siente pequeña, ¿qué quiere decir pequeña? Cuando hablo de grande o pequeña no me refiero a que si se siente qué tan egocéntrico es y qué tan poderoso siente que es, sino hablo de qué es una persona pequeña, la persona que se percibe a sí mismo como el cuerpo físico que ocupa. Esa es una persona pequeña. Una persona grande o grandiosa es una persona que entiende que la parte de su existencia que se llama Olam Asiyah, mundo de acción, está en su cuerpo físico. Pero que su ruach, su espíritu, es mucho más grande que el espacio que ocupa la fisicalidad de su cuerpo, y de hecho se extiende, entra en los cielos, ¿sí? Porque el nivel de Ruach, el espíritu, es parte del mundo de Yetzirah, y que es el mundo de Zeirampin, de las que en el planeta físico de donde nosotros vivimos está representado o se manifiesta a través de las 7 capas de los 7 cielos, de los 7 firmamentos, ¿sí? Las capas de la atmósfera. Entonces, si una persona pudiera imaginarse y sentir que su cuerpo físico es solo la parte de la acción, es el final, es lo más bajo de él, pero que ya su espíritu es tan grande como el cielo, y que después su nivel de alma, de Neshama, y Ejidá y Hayá son
aún más elevado o más grande en tamaño que las 7 capas de la atmósfera que están alrededor de la Tierra, ¿sí? Si la persona pudiera visualizar que en términos físicos el nivel de su alma, conocido como Neshama, está por afuera de la atmósfera terrestre, eso es una persona grande. La persona también puede entender que cada vez que él se alimenta y come, el otro 20% de su ingreso lo consume en comida, él no está solo alimentando al cuerpo físico, sino que está alimentando a todos estos mundos con la sensación y el placer de la comida. Si una persona come por el placer puro incluso del estímulo sensorial que produce la comida, y no le permite a su cuerpo y a su intelecto quedarse en la conciencia de que si como esto, si como mucho, si como esta cosa o lo otro, voy a engordar, porque no hay una cosa que engorde, los carbohidratos no engordan, la papa no engorda, nada de estas cosas engordan. Si la persona lo puede disfrutar, pero puede participar a todas estas partes de su ser en la experiencia de comer, está corriendo las fronteras de un estado de alimentarse para subsistir a un estado de alimentarse para propagar, les va a parecer muy tonto lo que voy a decir, propagar el sabor de una pizza a todo el universo. Desde esa percepción de grandeza que la persona tiene de sí mismo, no de grandeza egocéntrica, sino de entender cuán grande él es en realidad, desde ahí comienza a hacer que todo lo que él hace, ¿sí? Gasta otro 10% de su ingreso, 20% en mandar a los hijos a la escuela. ¿Para qué manda a los hijos a la escuela? ¿A qué escuela manda a sus hijos? Manda a sus hijos a la escuela para sacárselos de encima y ver si alguien los educa y no tenerlos que tener 6 horas en la casa para que él, o 8 horas, lo que sea, para que él pueda ir a trabajar, o se involucra en la escuela, se fija que la escuela sea un lugar propicio para el desarrollo emocional de sus hijos o espiritual, las dos cosas es lo mismo, y de esa forma corre el velo o la frontera de lo profano, de lo mundano y del egoísmo de que alguien se haga cargo de criar a mis hijos, a ayudar a la creación, a poblar el mundo con personas con inteligencia emocional que sirvan como canales para la luz. En definitiva, todo lo que la persona pueda canalizar de lo que recibe, de las horas del día, de todo, eso se convierte realmente en lo que él capitaliza en cuanto a ese cheque, ese pagaré que tiene del universo que dice que tu vida va a ser perfecta, vos vas a ser perfecto, nada te va a producir dolor, todo se va a poder hacer con alegría y va a ser siempre expansivo. Pero para eso uno tiene que expander o hacer expansivo la luz en su propia vida, en todos los aspectos de su vida. Ahora bien, continuamos con el Ari. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos mundos que se destruyeron y el mundo de Tikkun, que es este mundo en el que nosotros estamos? ¿Sí? ¿En qué es diferente?
Continuamos con otras, salteé alguna pequeña porción, pero seguimos en la misma explicación del Ari, que ahora dice lo siguiente, dice, yo ya les he explicado en otro lugar se refiere al libro Etz Haim, el árbol de la vida, capítulo 9, versículos 7 y 8, dice, yo ya les he explicado en otro lugar acerca de el proceso sagrado o supremo de rectificación, el cual consiste en las capas de separación, las cuales permiten recibir una luz mayor o más grande que la capacidad intrínseca de la vasija para recibir esa luz sin ser enceguecido. ¿A qué se refiere con estas capas? ¿Sí? ¿Qué son estas capas? Capas, la palabra que se utiliza en Kabbalah para describir estas capas es cortinas más que capas. Nosotros tenemos la idea de que las sefirot, sobre todo las sefirot emocionales, son esferas, ¿sí? Son bolas, esferas perfectamente redondas. Ahora, la razón por la cual se utiliza la imagen de una esfera para describir a las 10 sefirot es porque no tienen principio y fin. Si la esfera es perfecta, cualquier lugar que uno toque en la esfera es el punto medio de la esfera, ¿sí? Es equidistante en todos los sentidos. Y por ende, al no tener principio y fin, hay una constante de movimiento, de fluido de la energía. Sin embargo, utilizamos la imagen de la esfera por ese sentido, pero en realidad lo que hacen las sefirot, sobre todo las sefirot emocionales, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, las 6 del medio, es literalmente reducir la cantidad de luz que desciende hacia Malhut para que una luz más grande que la que el Malhut que se le presenta a la luz es capaz de contener, pueda entrar en ella sin destruirla. Es decir, que pueda entrar y producir un efecto de expansión sin que haya un efecto de destrucción. Dice, y lo que hacen estos velos o estas capas, no quiero usar la palabra velos porque suena a clipot, no son clipot, son el masaje, las cortinas son filtros. No es algo que sea negativo, sino por el contrario, es parte de un proceso de rectificación. Ahora, yo estaba pensando cuál era una buena forma de explicar esto, porque básicamente es lo que ya hemos explicado en el curso Los secretos místicos del éxito y en el curso número 2, Los secretos del árbol de la vida. Y ayer me vino una imagen que creo que es bastante eficiente para describir esto, pero tal vez sea una imagen que va a ser más fácil de ser entendida por aquellos que tienen un poco más de conocimiento de tecnología o de cibernética. Cuando uno trata de enviar un archivo por internet,
y tiene, por ejemplo, una mala conexión de internet como la que la que tuvimos ayer acá en Argentina, y por eso hoy es miércoles y recién estamos tratando de proveer esta clase de Zohar, que ha sido un nightmare, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Una pesadilla hacer que llegue, porque estamos con algunos problemas de infraestructura en la Argentina en estos momentos, y las telecomunicaciones, hay muchas cosas que están afectadas. Cuando uno trata de enviar un archivo de una terminal a otra, de una computadora, de mi casa a la casa de otra persona, y lo tengo que mandar por internet, y la conexión de internet que tengo es débil, ¿sí? O es, vamos a utilizar estrecha, es un caño muy finito, y mi archivo es más grueso, más grande que el caño, lo que yo puedo hacer es comprimir el archivo. Hay programas, seguramente les ha tocado alguna vez recibir un archivo que al final dice .rar, o que está zip, zip, sí, que está comprimido. Hay programas que lo que hacen es tomar un archivo, comprimirlo, es decir, apretar todo el espacio vacío o inútil entre la información que estoy tratando de transmitir, y cuando llega a la otra terminal, cuando llega a la computadora de la otra persona, al teléfono, a donde sea, hay un programita, el mismo que se utilizó para comprimir, que lo descomprime, y cuando se descomprime, el contenido es exactamente el mismo. Zeir Anpin, o el mundo de formación, es básicamente eso. Si podemos imaginarnos esto, una idea, la idea puede ser la de cambiar a mis hijos de escuela, la idea puede ser la de comenzar a hacer ejercicio o cuidar mi salud, la idea puede ser crear un nuevo producto para mejorar la vida de los demás, la idea puede ser esa mujer es mi alma gemela y ahora voy a ver cómo hago para conquistarla y terminar casándome con ella, lo que sea que es la idea. La idea está siempre, si es una idea pura que proviene no de un deseo egoísta, sino de un deseo de agregar valor. La idea viene de la nube, llamémosle, ¿sí? De Olam Atzilut. ¿Sí? Saben lo que es la nube, ¿no? La nube donde en internet algún servidor en algún lugar en el mundo donde está, que tiene gran capacidad, donde está guardada esa idea, ese archivo. Ahora yo quiero que me llegue el archivo, pero resulta que siento que no tengo la capacidad. Toda idea grandiosa conlleva la posibilidad de expansión de mi mundo de Malhut. ¿Sí? A nadie se le ocurre o le parece grandioso ir mañana a trabajar al mismo lugar a donde trabajó hoy y hacer lo mismo que hizo ayer. Tuve la idea de que mañana voy a ir a trabajar a mi trabajo igual que siempre y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? No tiene nada de grandioso eso. Toda idea grandiosa, lo grandioso es que agranda mi posibilidad, y cualquiera de estas ideas que mencioné anteriormente pueden ser algo grandioso. Es decir, algo que engrandezca mi mundo de Malhut, el mundo físico en el que yo vivo, y que me ponga en un lugar de mayor valor agregado para la humanidad, para la creación, como lo quiera ver. Incluso algo, como dije antes, casarme con alguien, cambiar a mis hijos de escuela, hacer, no sé, empezar a hacer algo para mejorar mi salud,
existe la posibilidad, si yo no lo hago desde un lugar solo de egoísmo, de que sea algo que expanda mi realidad física en este mundo. Y cómo este mundo me percibe, ¿no? Ahora, si esto es así, y la realidad en la que yo vivo es producto de mi intelecto actual y de mi emoción actual, ¿cómo puedo pensar que esa gran idea puede precipitarse si es mucho más grande que el caño por donde tiene que pasar, es decir, por mi emoción o mi entereza emocional, y es definitivamente más grande que la vida que tengo hoy? Lo primero que tengo que tener es deseo de transmitir ese pensamiento al mundo físico a través de una acción, de la manifestación física. ¿Cómo se hace? A través de estos velos, no velos, de estas cortinas, a través de las sefirot, de estos filtros que disminuyen la intensidad de la luz, pero no la potencialidad. Repito, que disminuyen el cómo esa luz puede deslumbrarme, pero no la idea original o la información que está contenida en esa luz. ¿Cómo se hace? Es mucho más simple de lo que puede parecer. Cuando tengo primero el deseo de mover los límites de la santidad en mi vida y de que cada vez haya que más cosas en mi vida sean sagradas, cuando quiero que mi familia sea sagrada, que mi casa sea sagrado, que mi auto sea sagrado, y eso no quiere decir de que tenga que comprarme un auto bendecido o algo, sino que el uso que le doy a eso que tenga un uso sagrado, por lo cual así se mueven las fronteras. Cuando eso suceda, voy a empezar a recibir ideas de cómo hacer más de eso. ¿Sí? Hay una frase en el Talmud que dice, la mitzvah se paga con mitzvah y la averá se paga con averá. Esto quiere decir, el cumplimiento de un precepto positivo se paga con otro precepto positivo, y la verá, el romper un precepto positivo y hacer algo negativo, se paga con otro precepto negativo. Y da a pensar que haz el bien, que te harán el bien. Y el Zohar dice que esto no es lo que quiere decir. El Zohar dice que la mitzvah se paga con mitzvah, quiere decir que cada acto positivo que yo hago me da la energía para querer hacer más actos positivos. Y cada acto negativo que hago me da más deseo de hacer cosas negativas. Es así de simple. Entonces, cuando empieces a correr los límites de la santidad en tu vida, vas a empezar a tener más deseo de eso, con lo cual vas a querer hacer cosas más grandes y más importantes. Pero esas cosas más grandes y más importantes no caben en tu emoción actual y en tu mundo actual. ¿Cómo se hace para que eso expanda tu emoción y tu mundo y no lo destruya? Utilizando cada una de las 6 sefirot emocionales como un proceso de compresión, que no es lo mismo que un proceso de restricción. Estoy hablando de comprimir, ¿sí? No de restringir y que no pase, sino de comprimirlo. Cuanto más uno comprime una cosa, en el momento que lo descomprime se produce una gran descompresión, ¿sí? Y esa descompresión es una expansión. Se los voy a decir en algo que es más fácil de entender, pero si tuviéramos el tiempo lo podríamos explorar en cada una de las áreas.
quiero generar un nuevo producto que va a agregar valor a la humanidad. El producto puede ser una nueva sinfonía si soy un compositor de música, puede ser una nueva obra de arte si soy un escultor, puede ser una aplicación para el teléfono si soy un programador, o un nuevo menú en mi restaurante, lo que sea que esté queriendo dar a los demás, que va a agregar placer y bienestar a otras personas. Una vez que tengo la idea va a tener que pasar por Gesed, ¿sí? Ahora, la manera de comprimir Gesed en la idea y de esta forma afectarla aún más y llenarla también de energía de Gesed, porque al estar siendo comprimido por la energía de Gesed va a tener ese efecto. Lo primero que tengo que hacer es asegurarme de no enamorarme de la idea, es decir, no permitir que la idea se manifieste en la sefirá de Gesed. Yo lo que quiero hacer es comprimirle energía de Gesed y hacerla que así viaje hacia la próxima sefirá. Mucha gente tiene una idea buena para hacer una obra, para hacer un producto, lo que sea, y cuando la idea pasa por la sefirá de Gesed, se enamoran de la idea. Y ahora ya casi ni les importa si lo fabrican o no lo fabrican, si lo hacen o no, porque están con la idea, están enamorados de la idea. Esto le pasa mucho a gente que son inventores, que les encanta inventar y diseñar y todo, y al final el producto nunca llega al público porque ellos se enamoran de sí mismos, se enamoran de sus propias ideas y no tienen conectividad con los demás, no tienen capacidad de transmitir la idea. Entonces, pasa por Gesed, hay que inyectarle amor pensando en qué es lo que le va a dar a los demás, no que te enamores de la idea. Pasa por Geburá, hay que comprimirla con deseo, con estrategia, con poder, con todo lo que Geburá significa, pero sin tratar de en ese momento empezar a sacarle provecho antes de tiempo, sin dejar que caiga en el deseo egoísta de Geburá. Tiene que pasar por Tiferet, ¿sí? Hay que agregarle belleza y todo esto. Bueno, es un proceso de compresión. No es para que la belleza empiece a manifestarse en ese momento. Y así sucesivamente pasa por Netzach, la perseverancia. No es quedarse, utilizar la idea como un medio para imponerse ante los demás, ¿sí? Al revés, hay que perseverar en comprimirla la idea. Mucha gente pierde la manifestación de sus ideas porque en el proceso se enamora de la idea, le quiere empezar a sacar provecho antes de que exista físicamente, entonces cuenta la idea, porque si lo cuenta y alguien le dice, uy, qué grandioso que eres, qué gran idea que tuviste, lo que sea, ya sienten que alguien les está pagando empiezan a recibir satisfacción, ¿sí? Que es un deseo egoísta. Entonces, como ellos ya están cobrando la satisfacción a través de palmadas en el hombro, comienza a desvanecerse la capacidad de manifestarlo en el mundo físico. Luego pasa por Hod, en donde el resplandor verdadero es la humildad, es el proteger la idea y no utilizarlo como un medio de resplandor, de conseguir, ¿cómo se dice? Los spotlights, las luces que muestren lo grandioso que sos. No es hasta que llega a Yesod en donde uno tiene que permitir que ahí comience a manifestarse. Si esto era con esa mujer
creo que es mi alma gemela y con ella me quiero casar, hasta que no pude comprimir todo lo demás, recién Yesod, o hasta que no está comprimido todo lo demás, no hay que llegar al estado de Yesod. Recién ahí veamos qué tal nos va físicamente, ¿sí? Porque en el momento que se llega a Yesod, que es el final del embudo donde termina de comprimirse, si yo pude comprimir, es decir, no tratar de extraer la información, sino comprimirla a la información, cuando llega a Malhut, se descomprime de golpe y las cosas salen fácil. Es decir, el proceso fue hecho en un plano metafísico y fácilmente se empieza a dar fácilmente la manifestación. Y esa manifestación expande nuestra realidad y hace que todo se vea más sagrado, más... ¿sí? ¿A quién le cree más uno que a una persona que te quiere hablar de la espiritualidad y la santidad y todo, a un tipo pobre que está tirado en el piso que no tiene para comer, o a alguien que es una persona espiritual pero que a su vez ves que vive en un buen lugar, que su familia es sana, que es una persona exitosa en el área en donde se desenvuelve? Sí, acá también hay un poquito de responsabilidad sobre nosotros, que muchas veces le queremos enseñar Kabbalah a los demás, y si fuéramos un buen ejemplo de un modelo de persona que alguien quiere ser, la gente vendría sola a preguntarte qué es lo que estás estudiando y qué es lo que estás haciendo, cómo estás haciendo lo que haces. Ok. Volvemos a Lari. A ver qué hora es. Ahora bien, dice Lari, cuando el octavo rey de Edom fue emanado, ¿sí? Una octava realidad, llamémosle de alguna forma, emergió de una manera más rectificada que las otras. ¿Cómo es así? Es porque manifestaba la sefirá de Yesod. En lugar de ser como los otros mundos, que estaban solo en un estado primitivo de Malhut, esta nueva realidad llamada el octavo rey, el rey Adar, de los reyes de Edom, estaba hecho de la sefirá de Yesod, tenía conectividad. Y ese finalmente fue el primer Shabbat. Después de que esto ocurrió, de que había algo que era capaz de transmitir el intelecto, una vez que apareció el rey Adar, o la sefirá de Yesod, inmediatamente, las tres sefirot superiores se rectificaron. Al principio no estaban incompletas porque no se podía permitir que la totalidad o la plenitud de los intelectos divinos descendiera a una vasija incapaz de transmitir esa energía. Y esto es algo que ocurre hoy, todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Siempre, toda vez que la persona no presente a la luz una vasija capaz de transmitir la luz que recibe, el intelecto que va a recibir va a ser incorrecto, o no rectificado, o egoísta, o como le quieran llamar, ¿sí? Para recibir ideas puras, para entender, para saber qué hacer en el momento adecuado, la persona tiene que presentarle a la luz vasijas que tienen la intención de transmitir la energía que van a recibir. Cuando yo digo, ay, tengo el deseo de tener una casa más linda, más grande, ¿para qué? Bueno, si para invitar gente no tiene que ser una mentira, ¿no? Tiene que ser que uno realmente siente eso. Cuando uno dice, tengo el deseo de tener una mansión de 10.000 metros cuadrados porque necesito dedicar 5.000 metros a la institución que quiero, eso ya empieza, solo el deseo de que eso que uno, esa vasija que uno presenta a través del deseo,
tenga la intención de transmitir energía, hace que empiecen a llegar las ideas correctas de cómo se hace para conseguir eso que uno está buscando. Dice, y después de esto, de que Keter, Jochma y Binah se rectificaron, inmediatamente después, dice el Zohar, emergieron las 7 sefirot del mundo de Tikkun como las conocemos nosotros, ¿sí? Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malhut. Dice, y cuando Malhut apareció, Malhut fue el segundo Shabbat, ¿sí? Era la primera vez que había días de la semana, pero todo el proceso anterior era como un Shabbat anterior. Y esto es una cosa que está muy buena, porque esto quiere decir que el primer Shabbat ocurrió en el plano de los mundos del caos, y el siguiente Shabbat ya estaba en un estado de tikkun, de rectificación. Nosotros deberíamos de hacer esto todas las semanas, ver a la semana anterior como un estado de caos que tiene que terminar siendo rectificado el próximo sábado. Es decir, como sea que fue mi vida hasta ayer, hasta el viernes, por decirlo de alguna, para ponerlo, ubicarlo en el tiempo, como sea que fue mi vida hasta el viernes a la tarde, eso es el Shabbat anterior. Es decir, tengo que percibir a eso como que tuvo un cierto nivel de caos. Y mi trabajo durante el Shabbat y durante la siguiente semana es convertir la vida que había la semana anterior en un nuevo orden, en una nueva corrección. Y de la semana que viene volver a hacer lo mismo. Percibir lo anterior como un nivel de caos que tiene que ser transmutado y convertido en la siguiente semana. Ok, acá termina Larí diciendo, bueno, y es por eso que hablamos de esta creación o de este periodo como el segundo periodo sabático, porque el primero corresponde a los reyes de la tierra de Edom. Dice, y respecto a esto, los sabios, no dice sabios, utiliza la palabra autoridades. Las autoridades anteriores se habían equivocado. Ahora escuchen esto, y con esto cerramos. Dice, entiendan esto. Adar, el octavo rey, está totalmente compuesto de la sefirá de Yesod. O estaba hecho totalmente de la sefirá de Yesod. Incluso cuando él estuvo antes de el primer Gesed que conocemos nosotros hoy. Porque él era el día 8, si uno mira de abajo hacia arriba, donde nosotros hoy en el octavo lugar vemos a Binah, porque de abajo hacia arriba, una vez que el árbol está rectificado, arriba de Gesed está Binah, porque los 3 intelectos, como dijimos antes, ya fueron rectificados. Pero uno tiene que ver a la semana anterior, digo la semana por decir la semana, pero puede ser lo que ocurrió ayer, uno tiene que ver a lo anterior como el Gesed, como el Yesod de donde estoy hoy. Entonces, si mi Malhut, si mi vida física, si mi manifestación tiene algún nivel de caos o de carencia, tengo que imaginar que lo que viene o en la forma en cómo lo llevo de aquí en adelante a un estado de rectificación es saber que lo próximo es Gesed. Y si no es lo próximo Gesed, si yo no puedo tomar la situación actual que tiene un determinado caos y verlo como Yesod, pero que ese Yesod es el primer Shabbat y que lo que viene después es Gesed, es decir, si yo tomo el caos y lo transformo en una posibilidad para dar,
acabo de crear una continuidad que me da la misericordia o el tiempo para corregirlo sin que hayan efectos negativos en mi vida. Si no hice eso, lo que viene después, es decir, si yo no tomo el caos y lo utilizo como un trampolín para dar más, para transformar la situación en una nueva forma de dar, lo que estoy haciendo es que ese yesod del caos inmediatamente desciende a Malhut y se convierte en la nueva realidad de mi vida. A pesar de que todas las semanas, a través de las conexiones de Shabbat, tenemos una posibilidad de hacer este reseteo. Ok, y continúa diciendo lo siguiente, dice, después de que el segundo set de Sefirot fueran emanadas, las que tenemos hoy, esos reyes de Edom, esas otras Sefirot anteriores, volvieron a esta realidad para ser rectificadas y fueron absorbidas en las 7 Sefirot actuales. ¿Sí? Los mundos del caos están acá presentes con nosotros, por eso es que vemos tanto caos y por eso es que tenemos tanta afinidad al caos y por eso es que la teoría del caos dice que a menos que el hombre interceda, si uno deja ser las cosas, tienden al caos. ¿Por qué? Porque el hacer del hombre tiene que estar solo enfocado en pos del tikkun, en pos de la corrección. Dice, ahora bien, después de que los elementos de juicio severo han sido eliminados o quitados de estos mundos del caos, y ellos fueron purificados, pequeñas partes de sobrantes, por decirlo de alguna forma, o residuos, o sí, sobrantes se puede decir, de las sefirot del caos, son absorbidas y son endulzadas en el segundo set de sefirot. Cada una según su naturaleza. Es decir, las sefirot del caos que pertenecían a Gesed fueron reabsorbidas y fueron endulzadas, y sigue ocurriendo, esto es algo que ocurre constantemente, fueron endulzadas en Gesed, las de Geburah en Geburah y así sucesivamente. Por eso es que los primeros 1000 años de la historia de la Torá en la tierra fueron 1000 años de absoluto caos. Y lo que fue sucediendo hasta ahora, en los últimos 6 milenios, es que fueron absorbiéndose esas chispas de caos y rectificándose. Por eso, ahora que estamos en el 6º milenio, se están rectificando las sefirot o las chispas de los mundos del caos del nivel de Yesod. ¿Sí? Pero del Yesod del caos, no del rey Adar. ¿Sí? Del Yesod del caos, es decir, se están rectificando todas las cosas que tienen que ver con el manejo del dinero, el manejo de la información y el manejo de la sexualidad. Y está ocurriendo, están constantemente siendo endulzados estos estados de juicio. Dice, este proceso de corrección y de endulzamiento, vamos a traducirlo de esta forma, fue posible porque los mismos mundos o los mismos reyes del caos, esos mismos mundos, fueron absorbidos y se convirtieron en las 7 sefirot actuales. Y por eso es que nuestra emoción, que es lo que representa las 7 sefirot, tiene tanta tendencia a desbalancearse y a ir hacia lo caótico. ¿Sí? No, decimos que buscamos armonía en nuestra vida, pero lo que nos gusta, lo que nos hace sentir vivos, es la emoción fuerte.
Dice, sin embargo, tal como lo explica el Zohar en el capítulo 3, versículo 135, tal como lo explica el Zohar, algunas partes, la gran mayoría, fueron rectificadas y otras no. ¿Sí? Hay todavía, esto lo explicamos en los cursos, hay todavía 288 chispas de luz de los mundos del caos que todavía no fueron rectificados, y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Ok. Es que estoy tratando de mantenerlo lo más corto posible, pero esta porción es sumamente jugosa y con mucha... es una infinidad de información. Vamos a tratar de cerrar con lo siguiente. Para también terminar de cerrar con la idea de la semana de la cuenta del Omer, que corresponde al nivel de Geburah, el deseo. Esto que nosotros estamos tratando de hacer, que es nada más y nada menos que cobrar, hacer efectiva esa promesa que nos dio el Creador respecto a que vamos a tener una vida absolutamente completa en algún momento de nuestras vidas, de la creación. Se determina prácticamente en cada momento de nuestra vida, no cuando hacemos una acción, sino cuando tomamos la decisión de hacerlo y el cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos y por qué decidimos hacerlo de una manera o de otra. La semana pasada di un en realidad en Shabbat estuvimos hablando de un tema específico y di un ejemplo que ejemplificaba esto, que no lo tomen a mal, no es para nada un reproche, ¿no? Pero es algo que es parte de la realidad y es algo que la gente hace y que muchas veces no se da cuenta lo que le está pasando a él mismo por la decisión que toma y por la razón por la cual toma una determinada decisión. Y el ejemplo que di fue el siguiente. Vamos a hacer de cuenta que una persona en su mente, cuando uno viene a Casa Sod o a tomar clases en Kabbalah aplicada, hay una cajita de acrílico en donde uno deja una donación por la clase que acaba de recibir, lo que sea. Y en los CAL es lo mismo, ¿sí? Hay una alcancía, un lugar en donde uno puede dejar una donación para retribuir eso que acaba de recibir. Vamos a suponer que una persona tiene en su mente un presupuesto va todas las semanas a tomar la clase de Zohar, y él decide que en su mente va a gastar, porque eso es lo que su presupuesto le permite, o por la razón que sea, va a gastar 300 pesos cada vez que vaya a la clase de Zohar. Sí, la salida de tomar la clase de Zohar son 300 pesos. Y toma y tiene que transportarse, no vive al lado de donde damos las clases, entonces tiene que transportarse y tiene que gastar una cantidad de dinero en ese transporte. Entonces el tipo tiene 1.200 pesos por mes que va a gastar para la clase de Zohar. Ahora, él puede tomar un taxi de ida
prácticamente en Buenos Aires es muy difícil que un taxi cueste menos de, o sea, lo mínimo son 50 pesos a la mayoría de las distancias, digamos, de alrededor de no sé, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de donde de donde damos clases, puede costar hasta 100 pesos, ¿sí? Entonces puede tomar un taxi de ida y un taxi de vuelta, son 200 pesos y le quedan 100 pesos para dar, para poner en la cajita, y pone los 100 pesos en la cajita. Puede ir en su auto y pagar 150 pesos del estacionamiento que hay cerca si la clase no dura mucho, 150, si la clase dura como a veces, ¿sí?, 200 pesos. Entonces ya ahora él tiene entre 150 y 100 pesos para poner en la cajita. También puede ir en autobús, en colectivo o en el subte. En el subte le va a costar 15 pesos ir y volver. Con lo cual ahora tiene, ¿sí?, 285 pesos que puede poner en la cajita. Y también hay gente que viene en taxi, gasta 100 pesos, otros 100 pesos para regresar a su casa, y de los 100 pesos que le quedan, compra un café y una porción de torta, come algo antes de la clase y deja 50 pesos en la alcancía. En cualquiera de los casos, no importa cuál de todos estos, incluso el que viene en colectivo y deja 285 pesos y los otros, y se gasta solo 15 en el autobús, en cualquiera de los casos, Kabbalah aplicada, la institución, no depende de ese ingreso para subsistir. Porque a veces nos pasa que abrimos la cajita y adentro de la cajita hay un sobre con $1,500, ¿sí? Y que ni siquiera no sabemos quién lo dejó. A veces dejan el taloncito pero a veces no. O sea, nosotros entendemos que no depende de ninguna persona en particular que la institución tenga el sustento que necesita para pagar un alquiler, para hacer los eventos que hace, para, ¿sí?, organizar las cosas que organiza, para existir. Eso depende de cuánto valor la institución le agrega al mundo, si van a estar o no los recursos necesarios. Ahora, a cada una de esas personas, en cada una de esas situaciones, el valor que la persona le da a cada cosa en donde invierte una cantidad de dinero, le determina sus límites de la santidad. Es decir, no porque lo hace más santo dar una mayor cantidad de dinero. De hecho, para poner un ejemplo, una persona que viene en autobús y gasta 15 pesos entre los dos pasajes y dona en la cajita 20 pesos, esos 20 pesos son tal vez mucho más valiosos respecto a lo que le hace a la persona en su apreciación de sí mismo y de su capacidad de expandir los límites de la santidad, que 500 pesos de una persona a quien esos 500 pesos no le produce ningún tipo de conflicto. Sí, porque a lo mejor cada vez que viene a la clase de Zohar, siempre organiza salir a cenar con los amigos después y deja 500 en la urna y luego gasta 1.500 en la cena, más los 2 taxis o más el auto y ¿sí? Entonces, pareciera que es algo inofensivo y no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que la persona deja en la alcancía, pero tiene que ver con la percepción que la persona le da a la importancia de aquello que le abre el acceso a lo sagrado. Y repito, no es para nada
lo que estoy diciendo, un medio para que de repente la gente le dé más donaciones a Kabbalah Aplicada. No nos hace falta. Siempre que necesitamos algo, de algún lado, casi mágicamente, los recursos aparecen. Lo que quiero es que nosotros entendamos el valor que tiene y lo que nos fabrica, cómo nosotros nos autoconstruimos a nosotros mismos cada vez que tomamos una decisión de, ¿cómo se dice? To allocate resources, de destinar recursos. Cuando destinamos los recursos de nuestro tiempo, cuando destinamos los recursos de nuestro dinero, cuando destinamos la energía que estamos dispuestos a darle a los demás, en cada decisión del por qué lo hacemos y qué tan altruista o egoísta es, ese lugar en el espectro entre el egoísmo puro y el altruismo puro, ese lugar en donde nosotros nos paramos mentalmente cuando tomamos la decisión y nadie más sabe si estamos siendo altruistas o egoístas porque nadie más conoce el cómo tomamos la decisión y los recursos con los que contábamos para tomar esa decisión. Ese momento, eso es determinante en la capacidad que nosotros tenemos de presentarnos al banco con el cheque del creador que dice que Doshim Tiyu serán sagrados, serán completos, tendrán salud completa, amor completo, sustento completo. Esa capacidad de efectivizar esa completud está constantemente siendo moldeada por la motivación del cómo decidimos, ¿cómo se dice? Allocate resources, de cómo decidimos distribuir los recursos que tenemos. Así que, Besat Hashem, espero de todo corazón, sobre todo para mí mismo, tener la sabiduría y el deseo puro de destinar los recursos de una forma que construyan, que hagan de mí mismo una persona que tenga una percepción cada vez más sagrada del mundo que me rodea y de la capacidad de lo que tengo por y para hacer por el mundo. Gente, muchísimas gracias. Hasta la clase de Zohar de la semana que viene.